¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Teogonía Universal. Les recordamos que también estamos por radio, por si nos quieren oír por su celular, por su iPod, por su tablet. Estamos igual en Planeta 2013 en Radio Web. Un saludo para varias de las personas que nos han hecho el favor de mandarnos sus comentarios, particularmente allá en Cancún, aquí en la Ciudad de México, a Gaby Ramírez, a Sein Garduño, a Arturo Hidalgo, y en Valencia, España, a nuestros amigos que nos ven en Vinaroz, en San Rafael y en Traiguera. Venerados por muchos, seriamente cuestionados por otros, los santos o las personas que han entrado en la santidad están literalmente presentes en todas las religiones, desde los derviches, los santones de Udaipur y por supuesto en el cristianismo. Para platicarnos de todos ellos, de estas personas tan particulares y de lo que significa el camino de la santidad, está conmigo como siempre el Padre Jesús María Besonarte. Padre, gusto verlo de nuevo. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a todos. Y bueno, Padre, la pregunta es más que obvia. ¿Qué es estrictamente la santidad? Bien, buena pregunta. Creo que es más realista comenzar por este concepto de la santidad que el famoso que mencionabas ahora, asunto de los santos, de quiénes son y quiénes no son y por qué son unos y por qué no son otros. Bueno, pues yo creo que sí es muy importante el aclarar, ¿verdad?, el concepto de santidad para nosotros, al menos no solamente en el cristianismo, sino también en el judaísmo, ¿verdad? Porque pues es el mismo concepto, o sea, tenemos la misma fuente para entender este concepto nosotros que ellos, que es la Biblia. Entonces, ciertamente que aparece en la historia de la salvación un concepto de Dios en el pueblo de Israel, pues muy sublime, ¿verdad? De tal manera que ellos piensan que es imposible ver a Dios y no morir, ¿no? Entonces también tenemos la historia de Moisés, cuando se le va a mostrar Dios, pero no lo puede ver cara a cara, porque no puede aguantar, entonces solamente va a ver la espalda, ¿no? Entonces este concepto sublime de Dios quizá nos ha dado una idea un poco falsa de lo que entendemos por santidad dentro del cristianismo, porque pues sí, esa idea así maravillosa de la santidad tiene que ver con que la santidad como que pertenece a otro mundo, así como hablábamos tanto sobre el espíritu, las realidades espirituales, las realidades naturales, etcétera. Pues también al hablar de la santidad podemos decir que sí estamos entrando en una dimensión de la vida pues diferente, pero no para hacerla algo pues mágico o maravilloso que consiste en hacer milagros o en cosas que se escapan a la experiencia humana, ¿no? Sino que estamos tratando de un concepto que se refiere a que lo santo significa que no puede estar mezclado con lo profano, que así como el trigo se separa de la paja, así también se separa lo santo de lo profano, en el sentido de que no por menospreciar lo profano, sino por entender que hay personas que no solamente se dedican al cultivo de lo espiritual, sino que también se dedican a la contemplación de Dios. Y entonces, si Dios es santo, pues es normal que esas personas
que lo contemplan, que hacen de Dios el contenido de su vida, pues también obviamente se vayan contagiando de esa riqueza de vida que llamamos santidad. Entonces el concepto original, tanto en la espiritualidad hebrea como en el término griego de santidad, lo que significa es algo apartado, algo separado. Es decir, lo profano, lo natural es caduco, es vulnerable, ¿no? Entonces lo santo es algo que es espiritual y que está más allá de las carencias, de las limitaciones, de todo eso con lo cual nos movemos en un plano natural, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, claro, después lo aplicamos a personas y lo aplicamos a lugares, ¿no? Y hablamos de lugares santos y hablamos de personas santas, ¿verdad? Ahora, el mero santo, por eso decimos, la Biblia nos dice, Dios es el santo, 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 ¿verdad? Como en ese concepto de lo triple que significa la perfección de la santidad, ¿no? Entonces de ahí va a venir el que todo aquello que tenga relación más o menos directa con Dios, se refiera al culto de Dios, o sea una vida que esté más o menos consagrada a Dios, pues la llamemos santo, porque también, así como santo, tiene que ver con lo apartado de lo profano, diferente, reservado para Dios. Pues también esto de lo santo, pues quiere decir que es algo que está consagrado a Dios. Por ejemplo, pues la vida consagrada que nosotros llamamos, ¿no?, a la vida religiosa o formas de vida religiosa, pues también es ese término de consagrado, quiere decir que es una vida de santidad, de tal manera que hasta el Concilio Vaticano II, la vida religiosa, la vida de los religiosos que vivimos en una orden dentro de la iglesia, una congregación, se llamaba estado de santidad, ¿sí? Estado de perfección, estado de santidad. Este concepto de perfección y santidad también conviene que lo aclaremos luego un poquito, porque a veces, pues sobre todo el concepto de perfección es un poco peligroso, ¿sí? Porque tocamos los bordes del fanatismo y del fundamentalismo que nos hacen mucho mal, ¿verdad? Porque Dios, a pesar de ser santo, 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 y de vivir una vida tan diferente de la nuestra por ser espíritu puro, sin embargo, Dios ha querido vivir entre nosotros. Padre, aquí surge una duda de sus palabras que creo que es interesante. Hablar de santidad es hablar de lo imperecedero. ¿Cómo podemos aplicar lo imperecedero a un ser humano que es evidentemente solo temporal? Pues sí, porque sabemos que tiene, ya vimos cómo la parte espiritual del ser humano es la que trasciende, la que dura y la que perdura, ¿no? Entonces, precisamente, cuando la persona se dedica a cultivar esta santidad, que es esta comunión, consagración a Dios, a los valores espirituales, es cuando está cultivando esa parte perdurable de él, ¿no?, que es lo que va a permanecer, ¿no? Porque el cultivar la vida natural, pues sí, dentro de lo normal, pues tienes que cuidar tu vida natural, porque es el vehículo a través del cual tú te desarrollas en este mundo, pero sabemos que nuestra vida natural es caduca, que va a acabar, ¿no? Que va a acabar, por lo menos en esta primera etapa que llamamos la vida terrena. Después podrá, o nosotros creemos que hay una vida más allá, ¿verdad?, a la cual también se va a unir
nuestro cuerpo, por eso decimos que creemos en la resurrección de los muertos, ¿no? Pero lo que realmente cultivamos ahora es la vida espiritual. Por eso Jesús nos dice en el Evangelio que no nos preocupemos por lo que vamos a comer, lo que vamos a vestir, etcétera, que nos preocupemos por el reino de Dios, por tener en nosotros los valores espirituales del reino, tener en nosotros felicidad, amor, paz, alegría, todas esas virtudes que realmente llenan nuestro corazón, que lo demás, dice, se nos dará por añadidura. Pero cuando hablamos de separar, cuando hablamos de consagrar, también no podemos caer en el riesgo de considerar que se aparta de la realidad de la cual también el espíritu es responsable. De la realidad, ¿quién se aparta? Quien practica esta parte de la separación, de la consagración, no. también está implicado en una responsabilidad para con su sociedad, sus semejantes, pues, el mundo en el que está. Digamos que en eso pues es muy interesante estudiar la historia de la espiritualidad, sí, pues, que tiene 2000 años de historia. O sea, por ejemplo, hay una primera etapa en la Iglesia desde la conversión de Constantino, que se legaliza la Iglesia, que se legaliza la vida de la Iglesia de Cristo, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que entonces todo el Imperio Romano prácticamente entra a formar parte de la Iglesia, ¿no? Porque por decreto el emperador se convierte, todos los demás tienen que abrazar la religión, así como antes el emperador era prácticamente el dios del imperio, pues ahora, a partir de la conversión del emperador, pues todo el mundo tiene que abrazar la religión del emperador, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué pasa? Pues imagínate, toda esta gente que pasa a la iglesia, que los bautizan y que no han recibido una formación adecuada para vivir esa clase de vida, pues trae consigo una serie de consecuencias muy grandes. Es como, digamos, tú te vas de aquí a vivir a Estados Unidos y ¿qué? Pues vas a vivir allá, pero tu idiosincrasia, tu cultura, etcétera, la vas a conservar, ¿verdad? Y aunque vivas en un país mayoritariamente protestante, sin embargo, tú vas a conservar tu fe en la Iglesia católica, ¿verdad? Y aunque tú veas las costumbres de los norteamericanos, ¿verdad? De comer, de cenar a las 6 de la tarde o de comerse un sándwich a mediodía, etcétera, pues a lo mejor pues tú vas a seguir con tus costumbres de comer a la hora y de cenar por ahí a las 8 o las 9 de la noche, o sea, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, toda esta gente que entra a la iglesia, yo digo que fue una invasión. Así como los bárbaros invaden el imperio invade a la iglesia. Así es. ¿De ahí qué pasa? ¿Qué surge de ahí? Pues surge de que muchos cristianos se sintieron incómodos. Se sintieron incómodos porque esta gente pues estaban bautizados, pero así como decimos ahora, bautizados simplemente, pero no habían entendido en qué consistía realmente ser cristiano, y entonces como que el ambiente se corrompe. Imagínate de tener unas Eucaristías un sábado por la noche, un grupito de personas en la casa de fulano, de esta familia, y así pues con mucha intimidad, a que ahora se concede que se construyan las grandes basílicas donde entren 500, 1000 personas o más, ¿no? Y pues muy diferente, ¿no? El ambiente que va a haber, ¿no? Con todo lo que va a llevar así en sí del canto y de la música, de los ritos que se van a introducir luego en la liturgia. Bueno, pues todo eso obviamente cambia tanto la realidad, que ese mundo cristiano en que vive el Imperio Romano o viven los países del Imperio Romano, pues es un ambiente más bien
pues contraproducente, o sea que mucha gente se siente mal ahí, y de ahí surge que la famosa frase de la fuga mundi, la huida del mundo, porque ese mundo ya no es cristiano de nombre, pero ya no vive según los valores del Evangelio, porque no han sido catequizados. Toda esa gente han sido bautizados, pero no han sido catequizados suficientemente, y entonces ese ambiente ya para mucha gente no lo soportan, y entonces comienza el éxodo de mucha gente al desierto, sobre todo eremitas, hombres, al desierto para vivir su vida apartados de ese mundo que no tenía por qué ser un concepto profano o negativo, sino que, puesto que eran cristianos, pues tenía que ser un mundo en el cual se sintiera la capacidad de realizar esa vocación, pero no. Entonces de ahí viene, ¿no?, el que se va marcando a lo largo de la historia, desde entonces, desde el siglo IV, tercero, cuarto. Ya en el tercero también ya hay algunas experiencias de eremitismo, pero sobre todo ya en el siglo IV, pues todos estos grupos de eremitas que se retiran de esa sociedad porque pues les impide vivir una vida realmente comprometida en el ideal y en los valores del Evangelio, ¿no? Y así ha seguido, luego se ha ido desarrollando de distintas maneras hasta el día de hoy, ¿verdad? De tal manera que, por ejemplo, San Francisco, cuando habla de su vocación, dice: el Señor me sacó del siglo, ¿no? Y el siglo era también sinónimo del mundo, ¿no? Cuando yo estaba envuelto en pecados, que vivía en el mundo, pues vivía de esta manera, me costaba esto, lo otro, pero cuando el Señor me sacó del siglo, entonces ya el Señor me dio la gracia de practicar la misericordia, etcétera. Entonces ese concepto quizá es lo que te refieres, ¿no?, un poquito a que hemos hecho esa diferencia, ¿no?, de que para ser santo o para vivir este concepto de santidad dentro de la iglesia, uno se tiene que retirar a unos lugares ya específicos que todavía pues los conocemos, ¿no?, los monasterios, los conventos, las iglesias. A veces la gente viene a un convento, a nuestras casas, y dicen: ay, qué paz se siente, ¿no? Y no es solamente la paz del silencio, sino que es otra, como decimos hoy, es otra vibra. Otra vibra, y que sí creemos que ciertamente que en un lugar donde se cultivan los valores espirituales y hay una comunión con Dios, pues hay esa vibra del Espíritu de Dios que revolotea invisiblemente en esos ambientes, ¿no? Ahora, en este caso, digamos, en el ejemplo que nos dio usted, bueno, sí, San Francisco se había retirado, pero también tuvo una participación y un compromiso social muy fuerte, más allá de lo que en aquel entonces siquiera se pensaría de un hombre, ¿no? Pues sí, precisamente es que no se opone una cosa a la otra, ¿verdad? Es decir, que es como tú, para ser doctor tienes que hacer también tu año de internado, ¿cómo le llaman? Internado. De internado en un hospital, ¿no? Y prácticamente pues estás ahí viviendo una vida metida entre enfermos, etcétera. ¿Para qué? Para luego salir a la práctica de la medicina, que puede ser, ¿no?, de tantas formas, hasta en un ambiente rural donde estás viviendo entre la gente, ¿verdad? Entonces, ciertamente que, bueno, en ese sentido, pues también es otro capítulo de la historia dentro de la iglesia, así como te mencionaba hace poco, la historia de la espiritualidad. También existe la historia de la vida religiosa, que es otra dimensión de la historia de la iglesia. Y en esa, pues vemos que si al principio nacen los eremitas, ¿no?, luego ya a partir del siglo VI, VII, ¿verdad?, particularmente con San Benito, pues comienza una nueva forma de vida religiosa, que ya no es tanto el eremita, sino el cenobita. Es decir, se construyen monasterios, ya no son los eremitorios apartados por ahí del mundo, y en los cuales predomina pues la vida individual de los monjes, que bueno, a ciertas horas se pueden reunir, ¿verdad?, sino que son ya lugares que están más o menos cerca de las ciudades, pero que ahí vive una comunidad de monjes
que de por sí pues también tiene ese concepto de soledad, ¿verdad? El monasterio es un lugar de soledad, etimológicamente, ¿verdad? Los monjes son gente en sí solitaria, pero solitarios no entre sí, sino apartados del mundo, del bullicio del mundo, pero no se apartan tanto, ¿no? De tal manera que la gente pueda acudir a esos monasterios, y los monasterios se convierten en lugares de cultura, ¿verdad? De colonización, de educación y de valores tanto culturales como espirituales. Y bueno, pues y así se va sucediendo la historia, también, que luego cuando lleguen en el siglo XI, XII las órdenes mendicantes, estas todavía están un poquito más cerca, entre ellas San Francisco, pues la orden franciscana, están un poquito más cerca. Estos se construyen a las orillas de las ciudades, de tal manera que se preserve un ambiente de silencio para dedicarse a la oración, pero la gente pueda acceder con facilidad. Y estos frailes, que bueno, en principio los franciscanos prácticamente tampoco no es que construyan monasterios, ni mucho menos, viven en casitas muy sencillas, en tugurios, en cabañas, alrededor de las ciudades o de los pueblos, y luego salen a evangelizar, salen a predicar. O sea, no se apartan para vivir apartados, sino esos ratos de separación son para luego volver a la sociedad y a predicar, es decir, que pues cargando pilas, ¿no? Como podríamos decir comúnmente, ¿no? Es decir, cargas pilas y luego te vas, y así, si lees la biografía, por ejemplo, de Tomás de Celano, que es uno de los biógrafos principales de San Francisco, pues ahí te dice cómo los hermanos, cuando se reunían de vez en cuando, pues eran unos encuentros muy fraternos, de abrazos y apapachos y risas y etcétera, ¿no? Porque hacía mucho tiempo, y contarse tantas historias, ¿no? Que sobre todo después de Pentecostés, que se celebraba el capítulo de los hermanos, que era la asamblea general, ¿no? Entonces había hermanos que se pasaban todo el año por ahí, y ya luego se reunían y aprovechaban para quedarse a lo mejor una temporada en un eremitorio, porque existían eremitorios pero temporales. En la orden franciscana no existe el eremitismo, pero sí hay una regla que se llama regla de los eremitorios, ¿eh? Pero no existe el eremitismo como una institución permanente, sino que son unos lugares que no están necesariamente ni bendecidos ni consagrados como tales, sino unos lugares que pueden ser, sí, pueden estar ya escogidos ciertos lugares, pero no necesariamente. Es decir, que entre varios hermanos, idealmente 3, dice San Francisco ahí en esa regla, pueden decir, pues vamos a tal sitio y vamos a hacer una temporada, unos meses de vida contemplativa, de vida eremítica, y entonces se dedican a eso, a cultivar la vida espiritual, y después de ese tiempo pues van a volver otra vez al apostolado, ¿no? Entonces, en ese sentido, es el apartarse no es algo permanente, no indica menosprecio, ¿no? Sino significa cultivar los valores espirituales, estar en un contacto y una comunión más fuerte con Dios, para que luego podamos llevar esa vida al mundo. Es decir, que siguiendo un poco la imagen que Jesús nos da en el Evangelio, de que somos luz del mundo y sal de la tierra, ¿no? Entonces, para que la sal no se vuelva insípida, la tienes que cultivar en un lugar apto, ¿no? Seco, por ejemplo. Y para que la luz también pueda iluminar cuando sea necesario, pues tienes que tener el aceite, si no te pasa como aquellas jóvenes fatuas o estúpidas que dice el Evangelio, que llegó la hora de la boda, del banquete, y se les había gastado el aceite y no tenían, ni se quedaron fuera, ¿no? Entonces, precisamente ese concepto es lo que se trata de cultivar la sal y la luz, que luego vamos a compartir en el ministerio, en el apostolado, que pues era la forma pues normal de vivir, por ejemplo, de las órdenes mendicantes, la predicación del popular
de ir de pueblo en pueblo predicando, ayudando a los sacerdotes en este ministerio de la evangelización. Padre, de esa estructura de vida, de esa forma de conducta, se desprende un hecho. ¿Cuál es la delgada línea que se pasa entre una vida espiritual, de cultivar los valores del espíritu, la comunión con Dios, y dónde es donde inicia el sentido santidad? O sea, ¿cuál es esa delgada línea que hay que pasar? El que quiere decir que a uno le apoden como santo. Que a uno le apoden como santo. Bueno, ahí está. Que le apoden. Vale, pues. Pues bueno, yo creo que depende de la calidad de vida que esa persona viva. Es decir, porque todos nosotros, los cristianos, y ese es precisamente para demitificar el concepto de santo, ¿verdad? Porque en general tú, como la mayoría de los cristianos, ¿verdad?, tienen un concepto de santo como esa persona milagrera, ¿verdad? Así es. O esa persona extraordinaria que se arroba en éxtasis, que tiene las llagas, que hace milagros, etcétera. Y ese no es el concepto original, digamos que esa ha sido una corrupción del verdadero concepto de santidad. Porque, por ejemplo, si leemos las cartas de San Pablo a los romanos y otras cartas que voy a mencionar, nos dice, por ejemplo, en el saludo que dedica al comienzo de la carta, dice: a todos los amados de Dios que estáis en Roma, santos por vocación, a vosotros gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Santos por vocación. Es decir, Dios nos ha llamado a ser santos, a ser santos. Esto luego Él lo dice de una forma todavía más explícita en la carta a los Efesios, cuando dice, también en las primeras líneas, hay un himno muy bonito sobre la historia de la salvación, y dice: por cuanto Dios nos ha elegido en Jesucristo antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Nos ha llamado para ser santos, es decir, para participar de su santidad, es decir, para participar de su vida espiritual, que no se mezcle, que no se deteriore con el contacto con la vida natural, de que a pesar de ser seres humanos que necesitamos tantas cosas naturales y que son lo que provoca nuestra sensibilidad humana, pues no olvidemos de que lo nuestro, lo principal, lo característico es tener un alma espiritual. Y que esa alma espiritual, al ser creada a imagen y semejanza de Dios, pues también tiene una dimensión de santidad, de que tenemos que ponerla en el ambiente apropiado para cultivar esa vida, ¿no? Y este concepto, pues yo creo que sí merece la pena el resaltarlo, para no mitificar tanto la santidad como lo hemos hecho durante muchos siglos. Ciertamente que ya hace unos años, quizá como por lo menos a partir del siglo XX, donde se ha tratado de mitificar este concepto de santo y ver a los santos pues como gente más normal, ¿verdad? De no poner de relieve lo maravilloso, sino poner de relieve lo normal, lo humano, porque esa persona es humana, y el chiste que tiene, o lo interesante de su santidad, es que es una persona humana, no es una persona fuera de lo normal de cada uno de nosotros. Pero este ser humano, en un momento dado, escoge realmente el ser santo, o también debe haber, por alguna causa, una cierta intervención divina. Pues ya has oído lo que ha dicho aquí: a todos los amados de Dios que estáis en Roma, santos por vocación. Santos por vocación. Y luego
en los Efesios ha dicho que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados, ¿no? Entonces, bueno, ¿tú tenías vocación para ser doctor, médico? Pues yo creo que sí. ¿Te has sentido realizado en esa? En algunos aspectos, sí, claro. Yo también creo que tengo vocación Sí. para ser sacerdote porque me he sentido Realizado. pues muy bien y cada día me siento mejor, ¿verdad? Entonces, obviamente que influye, podríamos decir, sí, digamos, hemos sido elegidos, pero es que nosotros, los cristianos, tenemos, digamos, todos, como cristianos, hemos sido santificados. Así Hemos sido consagrados para la santidad, ¿no? Lo cual, bueno, es que te veo venir con la siguiente pregunta, que es un poco peligrosa, ¿no? De querer pensar que esto, pues es algo como muy privilegiado ¿no? De puritanismo y de ser diferentes y como si los demás pues fueran de segunda categoría. Pues no, porque Dios tiene sus planes, ¿no? Fíjate, aquí también en la primera carta a los Corintios dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con cuantos en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo. ¿Eh? Entonces, o sea, creemos, dentro del misterio de la vocación, creemos que Dios, pues hay, o que Dios tiene distintos planes dentro de la vocación, del misterio de la vocación, ¿verdad? Hay una vocación fundamental de cada criatura, que es la vocación a la vida. Y luego dentro de la vocación a la vida está la vocación a una vida animal, a una vida vegetal, o a una vida humana racional, decimos animales racionales, ¿verdad? Y esa vida humana racional, decimos, tiene una dimensión espiritual, ¿verdad? Entonces, ¿qué con eso? Pues queremos decir que simplemente Dios ha distribuido la gracia de distintas maneras, como Jesús lo pone de relieve en el Evangelio, cuando, por ejemplo, la famosa parábola del sembrador nos dice que el sembrador sale a sembrar y siembra por todas partes. Siembra en una parte que es el camino, por donde pasa lo que pasa, siembra en un pedregal, siembra en otro sitio donde hay abrojos, siembra en tierra buena, etcétera. O sea, Dios sale en el momento de la creación, es así como esta parábola, donde Dios sale a sembrar la bondad, Dios sale a sembrar la riqueza espiritual que Él tiene, a compartir todo esto con la humanidad y nos lo distribuye de distinta manera, ¿no? Y lo que tenemos que procurar es no pensar si tú recibiste menos o yo recibí más, si es mejor esto o lo otro, ¿no? Si tú por ser hombre, por ser mujer, vas a ser más o menos. Simplemente Dios te ha dado a ti esa gracia, ¿no? Y lo importante es que tú rindas al máximo, ¿verdad? ¿Te acuerdas de aquella otra parábola en la cual nos dice cómo el dueño de la viña pagó lo mismo al que había trabajado 8 horas que al que había trabajado 1 hora? Los llamó en distintos tiempos, pero a todos les dio el mismo denario, el denario del reino, el denario de una vida que llenara su corazón, la muestra de su generosidad, de su amor, etc. Entonces Dios nos va dando a todos, nos va dando una experiencia de su vida, y eso es digamos, el reto que todos tenemos que ir adivinando en nuestra vida, descubriendo en nuestra vida, para que nadie se sienta menos que otros. No es que yo, ay, si yo fuera padre, ay, si yo fuera religioso, ay, si yo fuera monjita. Eso es lo que echa a perder a la gente. Bueno, es que un concepto así rompe un paradigma de nuestra cultura. O sea, el ciudadano, el cristiano, el de a pie, las personas comunes y corrientes, como su servidor, también estamos imbuidos en la posibilidad de una vida de santidad sin pertenecer a un grupo clerical, ¿no? Pues claro.
Pero es un paradigma que ha arrastrado nuestra cultura de una manera radical en los últimos siglos. Sí, en los últimos siglos, pero muy prácticamente en todo el segundo milenio, precisamente por la preponderancia de la vida religiosa, se ha ensalzado mucho la vida religiosa y se ha menospreciado la vida laical, ¿no? Y eso, pues bueno, el Concilio Vaticano II ha querido restaurarlo, y por ejemplo en el documento, en la Constitución que llamamos sobre la Iglesia, el capítulo 5, prepárate para lo que te voy a leer. Capítulo 5 se titula Vocación universal a la santidad en la Iglesia. Vocación universal a la santidad en la Iglesia. ¿Cómo ves? Entonces, a todos los miembros de la Iglesia están llamados a la santidad. Ahora, aquí también nos enfrentaríamos a un cierto paradigma cuando escuchamos que la santidad va ligada a la perfección, y la perfección como concepto, como idea, parecería imposible de aplicar al ser humano. Uh-huh. Bueno, sí es un concepto muy relativo, pero mira, vamos a leer un poquito primero, porque toca los dos temas puntos juntos. Por ejemplo, aquí dice, en el número 39, dice: por eso todos en la Iglesia pertenezcan a la jerarquía, o bien sean regidos por ella. Eso, todos los demás, los laicos particularmente, están llamados a la santidad, según las palabras del apóstol Pablo, que dice: porque es la voluntad de Dios que seáis santos. Y cita la carta a los tesalonicenses y la carta a los efesios. Porque es la voluntad de Dios que seáis santos. San Pablo, ¿a quién escribe? Escribe a gente normal, no escribe a clérigos ni sacerdotes, escribe a los cristianos de Tesalónica, a los cristianos de Éfeso, y sigue diciendo el documento: esta santidad de la Iglesia se manifiesta sin cesar y debe manifestarse en los frutos de la gracia que el Espíritu Santo produce en los fieles. Frutos de la gracia que el Espíritu Santo produce en los fieles. Se expresa de múltiples modos en quienes, con su estilo de vida, edificando a los demás, tienden a la perfección del amor. Aparece de modo particular en la práctica de lo que suele llamarse consejos evangélicos, que es lo que caracteriza a los religiosos, ¿no? Entonces, aquí esta perfección del amor, pero tienden a la perfección del amor. O sea, también ese es otro concepto que se ha manejado también al hablar de la vida consagrada y compararla con la vida laical, que la primera se llamaba estado de perfección, ¿no? Pero estado de perfección, pues yo creo que lo tenemos que entender, hay que entenderlo de una manera pues más al alcance de lo que es tender, ¿no? Es decir, ¿quién es el santo? ¿Quién es el perfecto? Pues Dios, ¿verdad? Ese es un concepto pues diríamos bíblico muy fuerte, sobre todo en el Antiguo Testamento. Pero la perfección para nosotros es una meta a la cual vamos a ir tendiendo, ¿verdad? Ahora, ¿en qué consiste la perfección? Pues es que podríamos decir que hay también conceptos de perfección diferente. Si hablamos de una perfección moral, y ese quizás es el peligro, que hablemos de una perfección moral y no de una perfección espiritual. Porque la perfección moral, ¿qué es lo que significa? Significa ausencia de fallas, ausencia de pecados. Y ese es el concepto que quizá hemos puesto más de relieve al hablar de los santos como ejemplos de perfección, ¿verdad?
Y sin embargo existe un concepto de perfección que es el concepto espiritual, es decir, que nosotros vivamos en la experiencia del amor porque Dios es amor, ¿no? Entonces cuando tú vives en la experiencia, tu vida en la experiencia del amor, ya estás viviendo la perfección. Que habrá grados, pues sí, pero pues no, ya entramos otra vez en comparaciones odiosas, ¿verdad? ¿Qué es mejor, qué es peor? Lo mejor es lo que tú tienes, ¿eh? Y lo peor también. ¿Cuál es la peor enfermedad? La que yo tengo. Ahí está. Entonces, ¿y cuál es tu mejor cualidad? Pues las que tú tienes. Claro. Que tú tienes, que puedes perfeccionarte, claro que sí, porque es que la vida es eso, es un crecimiento, y Dios nos da años para desarrollarnos, para crecer, para prepararnos para la vida eterna del cielo, ¿no? Y aquí es un entrenamiento que lo gozamos a plenitud todo lo que podamos, porque cuanto más nos acerquemos al ejemplo de Dios, pues más lo vamos a experimentar, mejor lo vamos a gozar. Entonces, Jesucristo, bueno, pues el Evangelio de San Juan no le gusta hablar de milagros. Otros evangelios nos hablan que hizo tantos milagros, etcétera, ¿verdad? El Evangelio de San Juan nos dice que son señales de su divinidad, ¿no? Entonces nosotros, si dices, ¿tú has hecho algún milagro? No, claro que no. ¿Quién sabe? Bueno, yo creo que no. Bueno, tú crees, ni falta que hace que lo sepas, ¿verdad? Pues no. Pero Dios ha podido hacer milagros a través de ti. Eso sí ¿verdad? es posible. Es decir, tanto a través de, y no me refiero solamente o precisamente al ejercicio de la medicina, sino a través de tu vida. Es decir, a través de nuestra vida Dios hace milagros. ¿El amor no es un milagro en sí mismo? El amor hace milagros. El amor es parte de tu participación en la vida que Dios te ha dado, en tu alma espiritual, que está plasmada, si esa imagen de Dios pues está ahí, es amor. Dios es amor y Dios te ha creado a su imagen y semejanza, pues te ha dado esa imagen del amor, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo nosotros perfeccionamos nuestra vida? En la medida en que amemos. Ahora, eso tiene un valor existencial muy especial. Cuando hablamos de amor, el amor es una condición en la mente humana que una vez que entra o está en ella, ya no se concibe la existencia sin ella. O sea, no es posible desaparecer el amor de la mente. Esto quiere pues decir que esa tendencia a la perfección, esa tendencia a la evolución, inicia y es llevada exclusivamente por el conocimiento del amor. Esa es una pregunta que queda pendiente, porque bueno, yo ya conozco el amor, contengo el amor y sé que el amor me es absolutamente imposible, una vez que lo conozco, concebir la existencia ya sin él. Mi existencia mental ya no puede pensarse que puede existir sin él. Entonces quiere decir que el camino de la perfección, el camino del mejoramiento espiritual, etcétera, va estrictamente ordenado y ligado por el amor. Sí, ahora, ese concepto de condición mental, no sé qué fuerza le quieres dar tú. Como que se me hace como que te educan en eso y te sugestionas, ¿no? De que no puedes vivir sin amor y que te aficionas al amor y ya, tu vida no tiene sentido. A lo que me refiero cuando un ser humano ama algo, a Dios, a una persona, a los demás, etcétera, ya su mente no puede concebir la existencia sin ese amor, ya no es posible. Claro. Entonces ya simplemente el teniéndolo, el conociéndolo, ya no se puede tender más que hacia un camino de evolución. Claro, es como si tú compras una clase de producto y te va muy bien con eso y ya no concibes, no te interesa que te hablen de otra cosa. Así es. De San Francisco de Asís, precisamente,
pues cuando él comienza su experiencia evangélica, pues hay otras formas de vida religiosa, sobre todo la benedictina. Se nacen los dominicos también en ese tiempo, nacen los carmelitas, los siervos de María, etcétera. Y como San Francisco es así, hablando del punto de vista organizativo, muy fachoso, ¿verdad? Que no le gusta las estructuras y todas esas cosas, ¿verdad? Es un poco anárquico en ese sentido, ¿verdad? Pues le dicen, oye Francisco, pero así, ¿qué futuro va a tener la orden? No, pues hay que organizar, hay que ver la manera como esto pueda perdurar, y para eso hace falta unas estructuras, unas leyes, etcétera, ¿no? Porque él comienza una regla en la cual pues pone unos textos del Evangelio y ya, esto es nuestra regla, ¿no? Y se van al Papa con esos textos y ya, ¿no? Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dale a los pobres, y ven y sígueme, y así cosas, tres o cuatro cosas. Y bueno, pues cuando le dicen eso, dice Francisco, a mí no me vengan con otras historias. Yo ya he descubierto, y el Señor me ha revelado, que yo viva según la forma del Santo Evangelio, y no según otras estructuras y otros modos. Para nosotros nuestra forma o nuestra vida es vivir el Santo Evangelio, y así lo tenemos. La regla de vida de los hermanos menores, que somos los franciscanos, es vivir el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso. Y eso te puede decir mucho, te puede decir nada. No, muchísimo. ¿Mucho o nada? No, mucho porque... Dice, pero puedes decir, pues para eso no necesito ser franciscano. También en esto estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Siendo cristiano también. Pero, bueno, aquí San Francisco rompe con el paradigma que hay entre el verdadero cristianismo en todo su sentido y el boato. Bueno. Lo cual ya habla de una personalidad excepcional, pero sí, no es el tema. Pero a lo que te voy es lo que te has preguntado, es que cuando él entiende perfectamente, intuye, por así decirlo, carismáticamente, que vivir el Santo Evangelio es lo máximo, es la fórmula ideal, porque es lo que Jesús nos ha enseñado a vivir, y para eso vino a este mundo, a enseñarnos a vivir correctamente, pues ya no quieres, él es feliz con eso. Y si no me hablen de otros, que sí, que los respeto a los benedictinos, a los dominicos y a los agustinos y a los carmelitas, etcétera, pero el Señor me ha revelado que yo viva según el Santo Evangelio, y él es feliz ahí, y ya está, ya no quiere saber más. Entonces, obviamente que, es que lo que tú decías sobre el amor, obviamente que partimos de que Dios es amor. Dice San Juan, Dios es amor, el que vive en el amor vive en Dios y Dios en él. Entonces, si Dios es amor, nos ha creado a su imagen y semejanza, nos ha creado para desarrollar nuestra vida en el amor. Y ahí está eso, el cultivar el amor. Esa es la santidad, esa es la, entre comillas, perfección que decías. En el sentido de que, perfección en el sentido de que yo me sienta realizado, ¿eh? Es la santidad o la perfección existencial o espiritual. Dejémonos de lado la perfección moral, de que no hagas ningún disparate, porque pues tú puedes ser una persona muy servicial, siempre dispuesto a cualquier hora, estar dispuesto a dar tu vida por cualquiera, ¿verdad? Pero pues por tener por ahí algún defectillo, por ejemplo, que seas goloso, que seas perezoso, o hasta que seas envidioso, naturaleza humana, ¿no? Alguna de esas, ¿no? Y entonces moralmente pues no mira por aquí, pero dice San Pablo que el amor cubre la multitud de nuestros pecados. O sea, una persona amable, servicial, cariñosa, a mí no me hables, no me digas nada contra él, porque es una persona maravillosa, ¿no? El amor cubre todo lo demás. Como si dice una persona simpática, pues también le excusas otros defectos que tenga, ¿no? Porque con ella me siento bien, me da gusto. Aunque esto también rompe igualmente con el concepto tradicional educativo que pues tenemos los cristianos. Sí.
Pues muy bien. Lo cual, digo, ya es un paso muy avanzado con respecto a los conceptos que hay de una manera pues educativa, por lo menos en Occidente. Bueno, es que eso toca una diferencia, una distinción que la voy a mencionar de paso, que algo salió anteriormente. ¿Es Jesucristo fundó una religión o no? Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Cómo que por supuesto? ¿Quién te ha dicho? Bueno, no fundó una que me dijera sí, que te lo perdono, pero que me digas, por supuesto, pues sí, quiere decir que tienes ese concepto erróneo que tienes la mayoría, vale, que no entiende lo que es el cristianismo. Okay. Es decir que pues ya partiendo de ahí pues ya podés decir que pues estamos rompiendo paradigmas por aquí y por allá, porque para empezar Jesucristo no fundó una religión. Jesucristo nos enseñó una forma de vida. Porque una religión, ¿en qué consiste una religión? Religión se refiere a la relación con la divinidad. El instituir una serie de medios y de ritos para relacionarnos con la divinidad y conseguir de la divinidad lo que necesitemos, o para pedirle perdón por cosas o calmarla porque hubo una tormenta que destruyó la cosecha y entonces ¿será que Dios está airado contra nosotros y vamos a hacerle sacrificios para calmarlo, etcétera? Pues eso es el concepto de religión. Aunque eso ya se ve un poco primitivo, pero sí. Bueno, pero es el concepto de religión, sí, por supuesto, que se tiene. Entonces, pero Jesucristo no viene a eso. Jesucristo no nos dice, bueno, pues ustedes van a hacer esto y lo otro van a... Las únicas cosas que nos enseña Él es que como señal de que uno quiere seguirle y ser su discípulo, lo bauticen, ¿verdad? Y que cuando nos juntemos a celebrar la vida, etcétera, pues partamos el pan en su nombre y hagamos en su nombre lo que Él ha hecho, etcétera. Pero a la hora de la hora, Jesucristo nos dice, ámense. En esto van a conocer que son mis discípulos, en que se amen unos a otros, no en que vayan a misa el domingo, no en que se recen estas oraciones, no en que tengan estas devociones, etcétera, sino en que se amen unos a otros. Entonces se trata de una vida. Sí. Y al final, en la alegoría del juicio final, ¿de qué te van a examinar? ¿Fuiste a misa? ¿Te confesaste? Claro, ¿recibiste los 7 sacramentos? ¿Aparece en algún sitio eso? No. Dice, tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estaba encarcelado, me visitaste, etc. ¿Hiciste todo eso? Pasa a la fiesta. Y tú, pues, y todas las misas que fui y los rosarios que recé y todo eso ni me lo preguntan. Entonces, ¿por qué? Pues porque Cristo no funda una religión, porque ya está dentro de... Para Cristo la religión es la vida, o sea, esa es la vida. ¿Quieres tú honrar a Dios? Pues vive de una manera digna de Dios. Vive de una manera digna de Dios. No le andes dando inciensos y luego haciendo barbaridades contra esa criatura que es criatura de Dios. Ahora, ahí y seguimos en la ruptura de los paradigmas. O sea, ser cristiano, ser católico, pero ser cristiano fundamentalmente es seguir única y exclusivamente las enseñanzas de Jesús, aunque nos alejemos de la ritualidad. Es que esa ritualidad la ha ido construyendo la Iglesia. Pero no Jesús. Jesucristo, digamos, nos dio unos signos, ¿no? Unos signos a través de los cuales nosotros podamos desarrollar, compartir nuestra fe, podemos decir, ¿no? Pero ya después todo el asunto, que si vas a misa los domingos, ¿eso quién lo ha dicho? La Iglesia. La Iglesia. Que te confieses tal o cual, en tal o cual, que la unción de enfermos, etcétera, pues son cosas que la Iglesia las ha ido instituyendo. Que te cases por la Iglesia, ¿no? Decimos, ¿no? ¿Quién lo ha instituido? La Iglesia. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Cuando se convierte el Imperio Romano, ¿tú crees que casaron a todo el mundo? Pues no. Reconocieron ese casamiento, lo reconocieron pues como una experiencia ya.
diríamos, sacramental, que quiere decir que es instrumento de la gracia de Dios, ¿verdad? Pero pues todo ese desarrollo religioso que ha habido en la Iglesia, de tal manera que decimos que uno es buen católico porque va a misa los domingos y porque hace esta devoción y la otra y la de más allá, pues todo eso no es el concepto original de ser cristiano, según la doctrina del Evangelio, que está centrada en el amor, que está centrada en las obras de misericordia. Y en esas obras de misericordia y en ese amor está la perfección, ¿verdad? En que cuanto más ames, más perfecto serás. O sea, menos imperfecto, podemos decir también, ¿verdad? Porque no, la perfección, decimos, solamente Dios es perfecto. Entonces, si decimos, siguiendo a San Mateo, que según dicen algunos, lo cambiaron, porque no era ese el concepto original de su evangelio, de ser perfectos como Dios, sino que él pudo usar otro término más semejante al de Lucas sobre el amor o la misericordia, pero de todas maneras, al decirnos que seamos perfectos, lo que nos está diciendo es, sé como Dios, pero imitándolo, no, porque también está ahí en el trasfondo, está un poco esa tentación, si uno lo malentiende, de decir, ser como Dios. Esa fue la tentación que le sugirió la serpiente. El pecado original, ¿no? El pecado original, ser como dioses. Entonces, ojo, porque si lo entendemos de esa manera, que es la manera moral que te decía, pues entonces en lugar de ser una virtud se convierte en una tentación, ¿no? Pero si lo vemos como de una manera activa, dinámica y espiritual, de que tú vayas asumiendo en ti esa experiencia de amor que es Dios y que la vivas de acuerdo a tu constitución y a tu naturaleza humana, y basta, y aceptes tu ser criatura, pero tengas, y precisamente pues tenemos el ejemplo en Jesucristo. Él se encarna y Él nos enseña en qué medida podemos vivir esa experiencia del amor, y de esa manera pues ser un ser humano pues a la perfección, pero ser humano, nada más. Siguiendo las enseñanzas de Jesús o el ejemplo de Jesús, obvio, se alcanza el estado de santidad, aunque yo deje la ritualidad de un lado. El estado de santidad lo tienes, hemos dicho aquí, lo tienes ya desde que tú eres bautizado. Pero ese camino igual que lo puedes tener si tú profesas la otra religión, porque este concepto de santidad, de apartarte en ese sentido de una dedicación a las cosas puramente humanas o naturales para cultivar los valores espirituales, se puede aplicar igual a cualquier otra religión, por lo menos a estas que más conocemos, el judaísmo, el islamismo, el budismo, etcétera. Se puede, porque los monjes budistas famosos, pues que van por ahí por el mundo, el Dalai Lama y compañía, pues también son gente que está entregada a Dios, ¿no? Así es. Están separados y viven en sus monasterios, pero separados pues en lo que tienen que separarse para cultivar una vida. Pero luego pues el Dalai Lama ya ves cómo viaja también, así es, de aquí para allá, etcétera, y comparte y habla y va a las Naciones Unidas. Entonces no es un apartarse por desdén o menosprecio, sino es un apartarse para cultivar una forma de vida, para dedicarse al cultivo del espíritu, y de ahí, como Jesucristo comienza su ministerio apartándose durante 40 días en ayuno, en oración, para luego meterse de lleno en la vida del servicio a los demás, y dice cómo el Espíritu Santo lo ha ungido, el Espíritu Santo lo ha consagrado. ¿Pero para qué? Para proclamar la libertad a los cautivos, para dedicarse su vida a sanar a los enfermos, sobre todo de corazón, etcétera, y proclamar la buena nueva de la gracia y del amor a todos. ¿Cómo no? Padre, para no perder la costumbre, se nos acabó el tiempo y nos quedamos a menos de medio tema, pero les agradecemos a todos su atención, los esperamos dentro de una semana. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias, Padre. Gracias a todos. Y que tengan un bonito fin de semana. Bueno.